Tengo el gusto de estar con un compañero con mucha historia, con mucha trayectoria política, incluso institucional, porque creo que Jorge, bienvenido ante todo a Periodismo Patriótico y a la Televisión Pública de Formosa. Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, gracias Alejandro. Saludo a todos los formoseños, a los muchos amigos que tengo por allí. Sí, eso me enteré que usted anduvo caminando bastante este territorio en épocas del Frepaso, ¿no? De cuando se Sí, constituyó el Frepaso. Paso, del PRI, del Frente Grande, esa época con Chacho Álvarez que lideraba aquel espacio, con Ezio Silveira, Giustiniani, y bueno, y allí nos encontramos con distintos compañeros. Ahora recuerdo a Delunti, que estudió acá en La Plata, donde yo vivo en Berizo, muy cerca de Sí, La sí. Plata, y que Delunti había estudiado acá en La Plata, Ismael Rojas, Susana Jiménez, digamos, entre otros compañeros. No quiero seguir tirándole nombre, pero realmente era un lugar en el cual uno se sentía muy contenido, tratado muy bien, y en donde siempre hemos tenido una respuesta ante los compañeros, porque la tarea nuestra era esta: ir a difundir nuestras ideas, encontrarnos y intercambiar experiencias, lo que sucedía en Formosa con lo que sucedía en otras partes del país. Y bueno, esos lugares en donde todos terminamos enriqueciéndonos un poco, porque todos siempre tenemos algo que aprender del otro, ¿no? Tal Así cual. que un gran saludo y gracias por... Eh, Alejandro. no, faltaba más. Sé que lanzaron hace muy poquito el capítulo argentino, diríamos, de lo que del Congreso Antifascista que se realizó en Venezuela y que yo tuve la oportunidad también de participar allí en Venezuela. Y el capítulo argentino lo organizaron ustedes en provincia de Buenos Aires, ¿es así? No, mire, en realidad le voy a comentar cómo es. Después de, bueno, usted ya participó en el Congreso Internacional que se hizo en septiembre en Caracas. Allí una de las conclusiones fue que había diagnósticos similares en muchos de los países de la región y en otros continentes también, ya sea Asia o África. Estas expresiones de la derecha que son homofóbicas, xenófobas, racistas, antifeministas, que son autoritarias, que son crueles a la hora de ejercitar sus políticas, son no una excepción en el panorama político mundial, sino son una realidad muy concreta, como muestra basta el botón de lo que está sucediendo aquí en la Argentina, con el presidente que tenemos. Pero si quiere, después hablamos de eso en otro capítulo. Vamos, Pero vamos a tener el, que hablar. resu el resultado fue que de ese Congreso surgió la propuesta de que en cada uno de nuestros países se abriera un capítulo de esta internacional antifascista y de sus nuevas formas, porque esto es, veo, como el mono, por más que se vista de seda, siempre mono queda. Se cambian las ropa, se cambian el discurso, actualizan las corbatas y los zapatos, pero en el fondo siguen siendo lo mismo. Entonces, es antifascista, pero con la denominación que puede englobar las nuevas formas de estas prácticas autoritarias y crueles. Y ¿Esa de hecho, denominación entraría en los libertarios? obviamente, toda la derecha argentina, usted no se olvide, la derecha argentina es muy cruel, es muy autoritaria, es muy violenta, no es democrática. De hecho, el peronismo estuvo en nuestra Argentina 18 años proscripto Tal y no cual. fue esto eran las fuerzas militares aliadas a las fuerzas políticas de aquel momento, las conservadoras, que a la luz de los hechos y de los años, el radicalismo que permitió y consintió aquella proscripción de 18 años del peronismo es el mismo radicalismo que hoy está acompañando a Milei, ¿no? En el Tal cual. internet no tuvieron lo que uno podría denominar un exabrupto de la historia y de la política, que fue el surgimiento de Raúl Alfonsín, un dirigente que recogió y levantó las banderas nacionales populares del radicalismo, se acercó a la socialdemocracia europea de aquel momento,
pero esto fue un accidente, porque para atrás y para adelante, El antes de radicalismo. Alfonsín, el radicalismo, mire, nunca se equivocó, nunca. Siempre jugó en contra de los intereses populares, amparado en una historia que tenía que ver con esos antecedentes. Pero bueno, Ahora, eh, no, 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 me la dejó picando ahí, Jorge, porque ya que tocó Alfonsín como una especie de recreo del radicalismo gorila, antiperonista y fascista, eh, usted me habló que fue un dirigente importante del Frepaso, y el Frepaso sale como consecuencia de que el peronismo tuvo a Menem. El Menem ese de los 90, ¿era un peronismo fascista también? no, yo ¿No? creo que no. Se pueden comparar en términos, digamos, a ver, lo del menemismo con el proyecto de Milei, uno lo puede comparar en términos económicos, ¿no? Pero no Ujú. lo puede comparar en la cuestión política. Porque más allá de lo que Menem expresaba y defendía en términos económicos, lo que fueron En sus cuestiones de ministros, intereses. los intereses, las privatizaciones. A ver, no vivimos una Argentina con la crueldad que estamos viendo a 10 No, no, meses de claro. este presidente. Sí. Entonces, yo no compartí el menemismo, Sí, sí, pero tengo yo que ser tampoco. justo, al menos es mi apreciación, ¿no? Ujú. Uno lo puede, en términos económicos, son lo mismo. ¿Por qué? Porque hasta los ejecutores siguen siendo lo mismo, o son los parientes de lo que llevaron adelante aquel proyecto en la década de los 90 con Menem a la cabeza. Pero en términos de las instituciones democráticas y del funcionamiento, Menem fue otra cosa. Y el peronismo era otra cosa, y el Congreso era otra cosa. Hoy la situación es distinta, no es lo mismo. Y la Desde el punto situación de hoy es de un gobierno de característica fascista o estamos ya dentro de un régimen fascista. Mire, vamos camino a. ¿Por qué? Porque a partir de las decisiones que se toman en materia económica, estos van generando respuestas sociales. Y estas respuestas sociales, en vez de ser contenidas, analizadas, darle una respuesta, encontrarle un cauce democrático, la mejor manera de responder a esto es palo y a la bolsa. Palo y gases, los encarcelamos sin causa y los tenemos un mes presos para amedrentar y para que baje el nivel de participación en las marchas, le pegamos a los jubilados, le pegamos a una nena de 12 años y acusamos que ya venía gaseada esa chica y que, bueno, y que era responsabilidad de la madre, digamos, estamos asistiendo a esto. Esta es una parte. La otra parte es el discurso desde la cabeza del Estado, que es violento, que es discriminador, que es agresivo, que es cruel, que no tiene un solo rasgo de humanidad, ¿no? Entonces, esto habla de que no estamos en camino, ya estamos en un proceso tan autoritario, tan cruel y tan antidemocrático que creo que amerita que el conjunto de las fuerzas políticas populares, los movimientos sociales, los sectores gremiales, empecemos a pensar seriamente de qué manera terminamos con esta pesadilla que está viviendo la sociedad argentina, que tiene sus orígenes y sus causas en los errores generados dentro Sí, de la sí, clase política. Pero esto seguro. no habilita a que estemos entrando en este abismo del cual va a ser muy difícil que se recupere la sociedad, por las Ahora, consecuencias que tener en el ámbito educativo, el desmantelamiento de todo el sistema educativo, de investigación, de las becas, los científicos que se van, la desindustrialización del país, cada fábrica que se cierra, es muy difícil recuperarla posteriormente. La entrega de recursos naturales a través de estas concesiones y este famoso RIGI que se están implementando en las distintas provincias, digamos, el escenario de la Argentina hacia adelante realmente es muy preocupante, Alejandro. sí, sí, sin duda. Ahora usted decía de ver la forma de terminar con este espanto fascista que se está a punto de convertir en régimen. Es más, le digo, yo pensé que este señor venía ya
con la llave para cerrar el Congreso de la Nación cuando arrancó nomás de espalda el Congreso. Lo que no estaba en mis cálculos, porque yo decía, bueno, Milei, ¿cómo va a ser para gobernar si no tiene ni un concejal? Y me equivoqué mal, porque Todos, ¿no? Todos. tuvo todo un Congreso. Tiene el Congreso mayoritariamente, no tuvo que cerrarlo siquiera. Yo pensé No, que lo iba a cerrar. no es tan así, porque ya la cosa la tiene complicada, porque ahora no puede generar, a ver, tuvo una bonanza, que fueron los Sí, primeros, la cual radicales y una suerte de lo del PRO, lo del PRO, los radicales, los peronistas pichetistas. chetista, toda esa camándula lo acompañó legislativamente. Eso fue una bonanza, una luna de miel. Pero hoy ya no puede recrear ese mismo escenario en términos políticos. ¿Por qué? No cumplió sus promesas, no lo que acordó con los gobernadores no lo llevó adelante. ¿En qué quedó el pacto que se firmó en Tucumán? En la nada. En la nada. Las promesas no fueron a ningún lado. Entonces, bueno, se le empezó a hacer difícil sostener y contener ese número. Entonces, ¿ahora qué va? Por la negativa. Es decir, lo que ha conseguido ahora es el número para bloquear las iniciativas. Pero ya no hay más iniciativas en el Congreso porque cada vez es más difícil que pasen. Pero sí tiene esa minoría intensa que por el momento le ha permitido rechazar el aumento a los jubilados y rechazar el presupuesto en educación. Pero también ahí hay que advertir que todo eso también se está resquebrajando. ¿Por qué? Porque son legisladores que vuelven a sus provincias, no vuelven a sus provincias gratuitamente, porque aquel legislador que quiere dar su voto para privatizar aerolíneas y dejar a su provincia sin comunicación, no puede volver tranquilo a esa provincia, porque los vecinos lo conocen, saben dónde vive, sabe cómo vive. Y entonces el momento de recrear nuevamente un escenario de esa naturaleza se puede dar con los legisladores que se ocultan en el conurbano y capital, pero los legisladores del interior que tienen un contacto más directo con sus comprovincianos, se les va a empezar a complicar la cosa, ¿no? Sí, Y sí. también un dicho muy campechano, la chancha se le pone a mear a todos ahí, ¿eh? Sí, no, me quedé pensando en eso de los legisladores y la cercanía en el interior patrio, ¿no? Y en esa cercanía pensaba en los legisladores de Tucumán, por ejemplo, del peronismo tucumano, cuando tiene el respaldo del gobernador Jaldo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, está bien, la lógica suya es correcta racionalmente, pero no estamos viviendo tiempos racionales y estamos viviendo como un tiempo de derrota cultural en la población. Bueno, pero todo, mire, todo es reversible en ese aspecto. Cuando Sí, hay sí. voluntad política y Cuando hay cuando voluntad y hay, liderazgo político, y sí. cuando hay actores que siguen disputando y siguen dando esa batalla por la creación y generación de sentido común, más temprano que tarde eso empieza a erosionarse. Y lo que usted dice tiene una parte de verdad y una parte no tanto. A ¿Por ver, qué? Porque ahora en Tucumán los legisladores que votaron en contra o que aprobaron y acompañaron el veto presidencial al aumento presupuestario a las universidades han sido declaradas personas no gratas dentro del ámbito universitario. Y eso tiene un peso. ¿No? Usted me dirá, es muy simbólico, no le afecta al bolsillo, pero todo va erosionando y todo va generando también un nivel de conciencia distinta, porque esos estudiantes de los cuales, si uno hace una estadística muy cruda y muy simple, la mitad votó a Milei, ¿o sí, no? sí, Si hay sí, 100 sí, sí, estudiantes de 18 años, 50 votaron a Milei. sí, sí, tal cual. No, voto menos. Bueno, pero eso hoy no se sostiene, porque la política y la realidad es la que hace insostenible el discurso, la práctica y la acción. Y entonces, esos legisladores que acompañaron en un momento ese tipo de políticas, cuando empiezan a volver a sus lugares de origen, empiezan a tener consecuencias sobre lo que están haciendo
en el Congreso Nacional. ¿Y frente a Milei quién? ¿Y frente Una a mirada, Milei quién? Alejandro, ¿Cómo? es un aporte nada más, no es que tenga una verdad. No, no, La por verdad supuesto. es, como decía Kirchner, su verdad relativa, con mi verdad relativa, Así es. va a Hacemos la construir. síntesis. No, lógicamente. Ahora, ¿usted ve que está surgiendo o hay un crecimiento de alguien en particular o un sector particular que se oponga al régimen de Milei? Mire, yo vivo en Berisso, Sí, señor. kilómetro Kilómetro peronismo. cero. Bien. Un día va a tener que venir a conocer el monolito del kilómetro cero. Tengo que ir Y, porque soy peronista de corazón, así y que tengo que estar ahí. de recuerdo como hacen todos los compañeros que pasan por acá. Pero amén de este aviso parroquial, ayer aquí se hizo el acto más importante del 17 de octubre. Tal Hubo cual. más de 60.000 personas. Yo le digo que nací, vivo, me crié y sigo viviendo acá en Berisso. Y bueno, voy a los actos de capital, pero el acto de ayer aquí en Berisso fue realmente impactante. Impactante por la cantidad de gente que se Y de llevó hasta dirigentes. por la composición, porque no eran simplemente los sectores políticos. Aquí había Geniales. Claro. sectores políticos, gremiales, sociales, gente suelta que vino a escuchar al gobernador y acompañarlo en el recordatorio y en la conmemoración de lo que fue esta gesta que ya nos trasciende como argentinos, esta gran movilización popular del 17 de octubre del 45, pero fundamentalmente vino a respaldar a un dirigente que hoy por hoy es el que se le ha plantado a Milei y se le ha plantado marcando y gestionando con la contracara de lo que él hace. Cerró el Día de la Mujer, encima esta crueldad de utilizar las fechas, digamos, lo simbólico para demostrar cuál es su política. El Día de la Mujer cerró en Casa de Gobierno el Salón de las Mujeres que había en Argentina. Sí, sí, Bueno, sí, es una provocación constante. Sí, sí. Kicillof abrió, recuperó y mantuvo el banco de datos para que sigamos buscando los nietos secuestrados durante la última dictadura. Aquí las paritarias, con sus más y con sus menos, siguen funcionando. Los comedores están abastecidos desde la acción social de la provincia de Buenos Aires. Digamos, la contracara de esa política, una política nacional que te abandona y deja al garete a sus habitantes, que no le da expectativa, que no le tira una sola línea de esperanza para nada, tenés un gobernador que reivindica la justicia social, que reivindica la salud pública, que reivindica la universidad. Entonces, esa contracara está acá en la provincia de Buenos Aires y eso es lo que la gente vino y acompañó ayer. Más allá de todo el folclore y la liturgia del 17 de octubre, vinimos a acompañar, a sostener y a solidificar una propuesta que es un gobernador que está dando la pelea contra el gobierno de Milei. Bien, o sea, podemos decir, en otras palabras, de que este 17 de octubre, desde el lugar cero, el kilómetro cero del peronismo, nace una esperanza frente a este espanto que nos está gobernando a los argentinos. Para nacer hay que embarazarse y hay que gestarlo. Lo que Bien. nosotros hemos visto acá y rescatamos es la figura del gobernador que se ha plantado. De ahí a lo que resulte dentro de 4 años, en el 2027, que es cuando se vuelve a elegir presidente, Dios y nosotros veremos lo que hemos sido capaz de construir para llegar al 2027 con posibilidades serias de disputar y recuperar el gobierno nacional para terminar con esta pesadilla que viene atormentando desde hace 10 meses a la sociedad argentina. La haya votado o no la haya votado. Lo que sí también hemos aprendido todos es que cuando viene, viene para todos. No es que se salva uno porque acompañó o votó una cosa. No, acá es muy claro el proyecto de Milei.
es un gobierno que atenta contra los intereses populares, contra los trabajadores, contra los jubilados, contra los estudiantes secundarios, universitarios. Digo secundario ¿por qué? Porque también se desmanteló, recordará usted, el tema de las netbooks que le daban a los chicos. Claro, Se claro. desmanteló, no existe más nada de eso. Y son los Entonces, futuros universitarios, que no van a tener universidad si siguen hay esto. que volver y recuperar y recrear una propuesta que empiece a dar respuesta a estas necesidades y que empiece a generar un horizonte de futuro y de esperanza para todos los argentinos. Y creo que el gobernador Axel Kicillof está en el camino. Bien. Y en ese caminar usted ve también, y hablando ya de política, de geopolítica, hay un nuevo mundo, hay un mundo que incluso en los próximos meses en Rusia va a haber una cumbre que creo que va a sacudir al planeta con la creación de una nueva, de una especie de nuevo Fondo Monetario Internacional paralelo a lo que venimos endeudados nosotros y encolumnados geopolíticamente. ¿Usted cree que Axel Kicillof y este sector del peronismo es un peronismo anticolonialista, antiimperialista? No me cabe duda, porque mientras Milei dice que los chinos son todos iguales y que son todos comunistas, sucios, feos y ladrones, el gobernador Kicillof se reúne con el embajador argentino en Argentina de la República Popular China para mantener esos vínculos. Mientras que el Porque es un presidente, zurdo. Porque es un ¿eh? zurdo. Porque es un zurdo. Bueno, mientras Milei insulta a Lula, Axel se reúne con el presidente del Brasil. Mientras Milei no asiste a la asunción de la presidenta en México, Claudia Sheinbaum, Axel Kicillof está allí presente representando los intereses de los argentinos y manteniendo esa relación. Y cuando usted me dice de la cumbre que se va a realizar en Kazán en los En casa. próximos tiempos, lo que va a suceder allí se va a concretar y cristalizar lo que hemos estado viendo y padeciendo en estos últimos años cuando decimos América Latina es una tierra en disputa. ¿En disputa con qué y con quién? ¿No? Entonces, cuando uno dice, ¿estamos en disputa con quién? Porque estamos en disputa entre un imperio que se está agotando, que está perdiendo la hegemonía que supo tener años atrás, y una potencia emergente o un grupo de países, entre ellos potencias emergentes, como lo que puede ser China, como puede ser la India, que van a definir un nuevo rol en el mundo, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos y estratégicos. Y en esa disputa está América Latina también, forma parte de esa disputa. El porqué del crecimiento de las inversiones chinas en la mayoría de los países de la región, el porqué de esa presencia cada vez mayor de Algo que Rusia. espanta a la generala Richardson. Bueno, pero esto también es lo que tendremos que definir. Algunos no tienen ningún prurito en reunirse con la generala Richardson, pero sí critican a Nicolás Maduro y lo acusan de dictador. Tal cual. Es que se ha normalizado lo que usted supo conocer, o yo con barba blanca, las relaciones carnales. Se ha normalizado tanto que está bien que recibir a Stanley en nuestras provincias. Ha visitado todas las provincias del país. Conoce más la República Argentina en el territorio que el Bueno, propio presidente de la nación que no salió a caminar un centímetro en la yo Argentina. le voy a una anécdota, porque a veces las Sí, anécdotas definen tal y ponen cual. texto a los que nos están mirando y escuchando. La presidenta Claudia Sheinbaum de Sí. México acaba de decirle, esto sucedió en esta semana, es una noticia fresquita, fresquita, y le digo porque hoy la comentábamos con un grupo que formamos parte de Política Internacional, lo que había hecho Claudia Sheinbaum. El embajador estadounidense, a usanza de lo que siempre hacía en México y hacen, como usted bien decía, en todos los países, Todas partes. se había reunido con el secretario de Energía de México para manifestarle su disconformidad con una medida que había tomado la presidenta.
La presidenta le dio indicaciones y le mandó y le dijo expresamente y públicamente, no es que se lo llamó por teléfono y en secreto, públicamente le prohibió al embajador de Estados Unidos reunirse con cualquier otro funcionario que no sea el canciller de México. Le impidió que solamente, lo que le dijo es, usted solamente puede hablar en nuestro país con el canciller. Cualquier otra reunión que usted tenga será un motivo de una provocación que no vamos a dejar pasar. Ay, Jorge, ojalá tengamos muchos gobiernos que empiecen a aparecer en todo nuestro continente con esta postura, porque yo vivo acá enfrente de, digo acá porque es acá, enfrente de Paraguay, y hasta hace muy poquito el embajador de los Estados Unidos en Paraguay salía prácticamente diariamente, convocaba a la prensa y ordenaba la política en el Paraguay. Una cosa de Braden al extremo. Y bueno, Stanley, si bien no lo hace así, pero Stanley anda de campaña por el interior argentino, se le abre las fábricas militares, las usinas nucleares, se le muestra todo como Pancho por su casa y se le pone alfombra roja. Y uno dice, hemos normalizado esto. ¿Qué pasaría si el embajador de Irán, que para nosotros, que yo sepa, hasta el momento de ahora, excepto por las declaraciones de Milei, tanto Irán o el Líbano no son países agresores de la Argentina? ¿Qué pasaría si estos embajadores salen a recorrer la Argentina y son recibidos por algún gobernador? Me imagino las tapas de Clarín. Yo, Bueno, me, yo estuve con usted en Venezuela y estuvimos en las elecciones. Y las cosas que se dijeron de mí y se siguen diciendo por bancar al dictador Maduro, y uno dice, la pucha, qué liviandad que tienen para decir que Maduro es un dictador y Milei es un demócrata. bueno, Nuestra propia pero, prensa, ¿no? pero eso es, nos remite casi al inicio de esta conversación cuando decíamos la cuestión cultural y la generación y creación de sentido común. Esa es una batalla que lamentablemente nosotros venimos peleando. La venimos peleando y la venimos perdiendo. Eran Sí, las dos cosas que les quería decir. sí, La venimos peleando siempre, porque lo suyo es, en una provincia como Misiones, es una hermoso, pelea hermoso. dura, Sí. dura, hostil. Lo imagino y supongo que salir al territorio y salir a la calle con ese nivel de acusaciones, a veces deben pensar, este Alejandro que vive acá al lado mío no será un terrorista, no tendrá una bomba, algo, ¿no? Tal No cual. para el vecino que lo piense. Pero bueno, pero esto tiene que ver también, porque cuando en ocasiones Le no... digo que gracias a Dios, mayoritariamente el pueblo formoseño es un pueblo esclarecido. Gracias a Dios y a las políticas públicas que seguimos manteniendo en Formosa por tener un Estado presente. Pero eh, estamos ahí de pasar, tenemos un Paltroni, por ejemplo, en Formosa, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, pero lo que yo le quería decir era lo siguiente, y obviamente que uno cuando dice baluartes, pilares del proyecto y movimiento nacional, Formosa es uno de ellos, tal sin cual. lugar a dudas, sin Sí, lugar a sí. dudas. Digan lo que digan, no hay con qué darle. Pero dicho esto, lo que digo es lo siguiente, a nivel global, a nivel general, las fuerzas políticas que representamos en el continente, que expresen políticas nacionales, populares, progresistas, de izquierda, centro izquierda, como usted la quiera denominar. Cuando hemos sido gobierno, no hemos llevado a fondo el tema de los medios de comunicación. Mire, en la época dorada, donde estuvieron todos los presidentes, no hubo, se hicieron cumbre de todo, ¿eh? Cumbre para encontrar el agujero al mate, cumbre de esto, cumbre del océano, cumbre de la montaña, de la minería, de los chicos, de cumbre
para lo que a usted se le ocurra. Pero no fuimos capaces en esos 10 años en que estaban todos los grandes presidentes que hoy recordamos con cariño y con afecto, no hubo una sola cumbre que se dedicara a estudiar el tema de los medios de comunicación. ¿De qué manera enfrentábamos ese flagelo que es el que genera esto? Que usted llegue y tenga en su provincia un periodista, un grupo económico que tiene un medio que hace que muchos de los formoseños o de los vecinos piensen que Maduro es un dictador, piensen que Milei es un demócrata, piensen que Cristina es una chorra, piensen que su gobernador también forma parte de esa Tal manga cual, de nosotros, tal ¿no? cual. Así es. Entonces, y nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer, invertir en desarrollar, capacitar, construir y formar, no Ay, periodistas, comunicadores Jorge, populares. Jorge sabe que en el año 2012 al 14 yo escribí 2 ediciones del libro mío, El Plan Cóndor Mediático, donde explicaba todo esto que estamos sufriendo hoy en aquella época. ¿Y saben cómo me titularon los compañeros de la Casa Rosada en ese momento? Alejandro Krivitsky conspiranoico. Y me quedé corto porque era plan cóndor mediático y judicial. Lo judicial yo lo minimicé, no lo llevé al extremo, no existía el lofer. Me quedé corto, por eso recomiendo no comprar mi libro porque es un libro que no fue Bueno, superado. esto motiva que haga la segunda parte. O una... Sí, sí, pero mire, el garrón que me comí durante tantos años y tanta bronca porque yo quería defender no solamente a mi gobierno, sino que quería defender a Lugo en Paraguay, quería defender a Dilma, a Correa, vinieron por todos y yo lo anuncié, era un plan cóndor, pero bueno, era difícil como ahora hacer entender a algunos la necesidad de generar políticas en las redes sociales también como Bueno, un territorio de militancia. bueno, pero todo eso es una decisión política acompañada de una Tal inversión cual. económica. No hay Sí, 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 manera de resolver y dar esta batalla si no estamos capaces de dar así estos es. dos. Decisión política y apoyo económico. Porque si usted tiene que estar militando, haciendo notas, escribiendo notas, haciendo publicaciones, cuando usted va a la carnicería, el carnicero Ah, dice, no. no, muy bien Alejandro, no, no, bárbaro lo tuyo, de Sí, primera, ¿no? sí, sí, Entonces, tal cual. aparte, ¿y sabe quién lo entendió esto? Chávez. Hugo Claro que Chávez sí. Claro. eh, impulsó en su principio, le comento, y no por ser autorreferencial, yo coordino el taller de medios de comunicación del Foro de San Pablo, Bien. que se constituyó en el año 2015. Y a partir, ¿por qué? Porque entendíamos esto, que Claro. había hacíamos un diagnóstico, pero no hacíamos de Lo que había que diagnóstico. hacer concretamente. Es ir al médico, el médico da la receta, pero usted se la guarda en el bolsillo y no toma los medicamentos, lo mismo que nada. Esto era lo que O no tiene con qué o no comprarlo. tiene con qué para comprar. Bueno, pero en este caso no era que no tenía con qué para comprar. Claro, Bueno, claro. pero El remedio era gratuito. Chávez mandó un grupo de gente que trabajaba con él a estudiar el tema, a ver de qué manera se podía encarar. Y en el año 2018 aprobamos, en una reunión realizada en La Habana, la conformación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. En el año, eso fue en el 2018. En el 2019 se hace una reunión, un primer encuentro, antes de la pandemia, un primer encuentro de comunicadores internacional en Caracas y en la sede, en la Casa de Gobierno, Nicolás Maduro anuncia que dotaba de presupuesto a esa iniciativa y se creó y se formó la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que usted la puede encontrar en la web Oh, sí, como sí. la UNICOM. Fui, yo fui invitado por esa universidad a Venezuela, así que Bien, conocí bien, Venezuela gracias a la universidad y bien, los envidio totalmente. bien. Bueno, entonces usted sabrá que esa apuesta es a esto.
es a dar esta disputa, es a dar esta posibilidad. Y ya que está, hagamos el aviso parroquial para sus oyentes y los televidentes. Busquen en internet Universidad Internacional de las Comunicaciones con sede en Caracas y allí van a encontrar no solo las propuestas académicas, sino hay diplomados que se hacen vía internet, que son gratuitos, en el cual capacitan y forman a aquellas personas que no tienen ni idea ni conocen de algunos temas, los capacitan y lo introducen en esto. Inteligencia artificial, manejo avanzado de redes, de qué manera corregir los errores que hacemos de comunicación en Facebook, en Instagram, en Twitter, en lo que sea. ¿Para qué? Para que cada día estemos más capacitados para dar esta batalla en el terreno que ellos mejor manejan, que es el terreno de las redes. Le agradezco la posibilidad de conversar y ponernos en contacto con amigos, compañeros, compañeras de Formosa. Le mando un gran abrazo, quedo a disposición y seguramente más temprano que tarde seremos capaces de revertir y construir una esperanza en el pueblo argentino que permita derrotar a esta derecha fascista y cruel que es la que nos está gobernando. Le mando un gran abrazo y hasta cualquier momento.